Pues bien, y bueno, pues vamos a seguir con una serie de textos que son muy codiciados, podemos decirlo, porque muchos se preguntan de dónde es que toma el referente Lari, Rabí Sagluria, para poder catalogar qué tratados se deberían de compartir a la gente, qué otros tratados deberían de prohibirse, debido a que ahí sí se encuentran tratados de Kabbalah Masid y de Kabbalah Clipótica muy, muy sensibles, donde pues también se habla sobre el uso de ciertos fluidos corporales del ser humano, no solamente cabellos, no solamente uñas, sino volvemos a mencionar temas que son seguramente muy, muy sensibles por el contenido. Quizá en algún momento se está preparando un seminario muy especial sobre la parte práctica, ya la parte histórica la podemos encontrar en internet. Ahora lo que estamos haciendo es traducir esos textos para que podamos nosotros identificar cuáles eran las prácticas que el pueblo yemenita, hablando de las comunidades judías, tenía como una serie de enseñanzas ordinarias. Y volvemos a mencionar, una parte de estas enseñanzas, Isaac Luria decide si se van a compartir, algunas son modificadas con usos meramente simbólicos, muy simplificados. Mencionamos que en algún momento el historiador Gershon Scholem precisamente mencionaba que después de Luria, del siglo XVI, prácticamente uh, cambió radicalmente la Kabbalah. Y entonces él ha dado mucho énfasis al Zohar y a otros tratados, pero que contienen información muy básica. No por ello dejan de tener una gran importancia en el estudio de los arquetipos que se pueden representar en cuanto a la conducta humana. No por ello carece de una riqueza filosófica maravillosa, pero eso inclusive algunos especialistas podrían mencionar y comienzan a dudar si realmente el Zohar debería de ser el precursor de la Kabbalah, puesto que hay muchísimo, muchísimo eh, contenido. Imagínense, 250,000 tratados, por eso es una labor titánica la que se nos han asignado a todos. Sabes que tú estudias estos textos, tú traduces estos, y bueno, pues actualmente se tienen de 250,000 alrededor de ya completos 1,600 traducciones. Bueno, pero que esto siempre sirva para que nosotros podamos seguir recuperando información que va a llevar a que muchas personas conozcan un contexto más amplio sobre las prácticas que hay en el pueblo de Israel y por qué muchas veces se llegaban a censurar. Bien, bueno, pues vamos a comenzar a compartir la pantalla para dar inicio a esta segunda clase de título Enseñanzas de la Kabbalah más yemenita para poder abrir caminos favorables. Bien, estas enseñanzas, volvemos a mencionar, se extraen de los fragmentos de El Cairo, algunos de los tratados prohibidos de Isaac Luria y algunos otros del Sefer Arrasim. Bien, vamos a encontrar que hay una serie de integraciones debido a que no se contraponen, sino todo lo contrario. Se encuentran todavía una serie de pasos o de procesos que no siempre se podían interpretar de manera adecuada, bien, y que nos ayuda a corroborar que el sendero, bueno, Baruch Hashem, ha sido muy, muy bueno. Bien, para esto, pues vamos a comenzar con algunas fuentes, bien, muy importante conocer para quienes están armando su biblioteca física. En el Tratado de Bashlak del Zohar encontramos en el Tratado de Pekudé el flujo de la Shefá, de la abundancia, desde Yesod, el aspecto del equilibrio que se necesita mantener para la interacción social con los demás. Los textos de Yosher Hashemot de Rabbi Moshe Sakuto, de Rabbi Jaim Vital, encontramos las prácticas de Shefá también, de Sharei Kedushan, la tercera sección. El Kalor Rabatí, de las fórmulas también de la apertura, la escuela del Rashash, que es cómo se utilizan las manos para la Shpa, el Seder Segulot, manuscritos orientales, el nombre de la Parnasá, el Sefer Yetzirah en la combinatoria de letras para acciones, y la Yenizá de la sinagoga de Ben Ezra del Cairo. Bien, entonces todos estos textos contienen esta información, se integran de una manera maravillosa y precisamente esto es lo que permite el que se pueda concentrar de una manera más eficaz, más eficiente el requerimiento de la intervención de la divinidad en favor del ser humano.
Bien, y lo que vamos a estar aprendiendo no va a ser en lo absoluto nada complicado, por eso el día de hoy no se requirió algún material. Mencionamos en el review informativo que sería suficiente con una piedra extraída de un río, de preferencia. Yo diría que sí, que aunque los sabios mencionan que sea de preferencia, creo que lo mejor sería que sea de un río. Bien, se menciona que se puede utilizar un tronco, una rama que haya sido cortada directamente por nosotros, que no esté barnizada, que no tenga ningún proceso químico y que únicamente quien haya tenido contacto desde el desprendimiento de la rama del árbol sea usted y nadie más. Bien, y o colocar arcilla o barro directamente al sol para después hacer una pequeña placa en donde se podría grabar estos símbolos, también haciendo una forma un tanto ovalada como de un huevecillo de una piedra, ¿bien? Entonces, vuelvo a mencionar, todas estas prácticas van a ser muy sencillas hasta cierto punto, porque lo que buscamos es que esta enseñanza opere, Baruch Hashem, de forma casi inmediata. Bien, se da por sentado que hay procedimientos que ya conocemos, porque si en este caso mencionamos que para escribir los textos que vamos a ver en las diapositivas en un momento se tiene que utilizar lápiz con punta de grafito sumergido en un recipiente que contiene agua, le vamos a tener que regresar un poquito al estudio o de elaboración de cameas en la clase 1. No vamos a dar ya esa fase descriptiva porque se da por sentado de que quien va estudiando estos niveles de Kabbalah, pues ha tenido realmente un entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a ir avanzando para que de esta manera se pueda hacer lo más práctico posible. Bien, Baruch Hashem. Bien, hay una continuación sobre una práctica que estudiamos en la clase número 1 que se llamó Hotam Hagegrov, que es el sello del puño. Mencionamos que para poder sembrar una veraja, una semilla, primero teníamos que limpiar el camino, que esto como es cierto en el mundo físico, en la parte inferior también lo es en el nivel espiritual. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase anterior? Mencionábamos que teníamos nosotros que realizar una serie de plegarias y utilizar una serie de cameas y de segulot que nos iban a permitir anular, silenciar, retirar, obstaculizar todo tipo de mal deseo, de mala emanación y que podía protegernos no solamente del exterior, sino también de nuestros propios pensamientos. Y mencionamos que una vez que nosotros en la primera clase aprendemos a anular, a bloquear todos estos senderos para que no lleguen, ya no nos afecten, entonces podemos colocar esta semilla. La semilla va a ser representada por los elementos que vamos a utilizar en esta clase, ¿bien? Entonces, además de que este ceder ya no se enfoca tanto en remover obstrucciones internas y externas hacia el flujo de la abundancia, que es el Shefá, sino que ya va a abrir estos caminos, ¿bien? Entonces, primero retiramos, utilizamos Kamea, utilizamos Segulot, y ahora, Baruch Hashem, lo que hacemos es sembrar. Bien, sembramos esa veraja, elaboramos estas cameas, y entonces esperamos, Baruch Hashem, la bendita respuesta. Bien, entonces para esto no se va a requerir que tengamos ayuno. Bien, esta fase ya se concluyó en sesiones anteriores. Bien, en este caso no se requiere ayuno, no se requiere migbe, y tampoco implica que se tengan que convocar a cierto tipo de entidades como se aprende en la cábala clipótica. Bien, ¿por qué razón? Porque en este caso lo que se está buscando es parnasá, es shefá, es sustento, es abundancia, y no es enfrentarse directamente contra un adversario. Inclusive en la clase anterior mencionábamos que la camea y la segulot que se utilizaban eran completamente defensivos y no ofensivos. Bien, los ofensivos pues ya sabemos en qué consisten, pero en este caso era precisamente para impedir que cualquier tipo de ainará, de envidia, de lashonará, de maldiciones, de campos de energía vibracional lleguen a impactar a una persona. Bien, entonces, en esto, Baruch Hashem, afortunadamente, gracias a que se ha avanzado, tenemos que ir dejando ya estos aspectos porque se da por sentado que toda respuesta está sujeta directamente o está condicionada a ese proceso de Kedushá. Es decir, no buscamos que alguien sea un santo
permanente. Ya explicábamos anteriormente que el aspecto de la coronación, el aspecto de la perfección, de la kedushá, de la santificación, no es un estado permanente, ¿verdad? Entonces mencionábamos que una persona no se tiene que desalentar y decir, no, pues es que para que sea como Ari Kaplan, como Isaac Luria, como Sholan Sharabi, como eh, algunos de los sabios de la antigüedad, alguien dirá, no, pues qué complicado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mencionamos que para lograr ese proceso de santificación se necesitan 3 días de abstención de comer carne, de comer vino, de vida íntima, obviamente de cosas que están relacionados con la transgresión, la maledicencia, y podemos tener una vida ordinaria y por lo menos ocuparnos de realizar una actividad de bondad en ese día. Eso nos permite estar colocados en la corona. No es difícil. Solamente son 3 días, no tiene que ir al Sinaí, no tiene que ir a ningún otro lugar a aislarse. Bien, entonces es suficiente con que nuestros actos ya puedan definirnos a nosotros como una persona que se esmera en hacer el bien. Porque buscamos Shalom Bait, paz en el hogar, buscamos hacer Sedaká, ayudar donde se necesita. Entonces, como esto ya forma parte, Baruch Hashem, de nuestra esencia, entonces la precipitación no tarda. Bien, Baruch Hashem. Entonces, vamos a lo que sigue. ¿Qué es lo que vamos a utilizar como vasijas? Bien, aquí vamos a ir encontrando en la mayoría de los casos una descripción de las fuentes de consulta. Bien, entonces el Zohar en Sab 27b nos describe que los objetos cabalísticos deben de ser de forma natural. Bien, como dice aquí, Berajá Yishrayah be Milim de Tebajá, la bendición siempre se va a posar en algo natural. Entonces, para esto, usted va a conseguir lo que sigue: una piedra lisa, bien, de río, bien, un pedazo de madera que no sea barnizado ni con aceite ni nada parecido. Bien, no se preocupe si esto va de pronto alguien dice, bueno, pues un pedazo de madera se puede llenar por ahí de polilla, de algún tipo de hongo. Bueno, pues siempre recomendamos que sea una piedra. Bien, es lo que dura un poco más porque la arcilla también tiende a desgastarse. Bien, dice aquí que el texto de Mahasi Yod de Yosef Sayak y de Rabbi Haim Vital en las Segulot clásicas de este Seder, precisamente de Segulot, también se integra esta práctica. Bien, entonces estamos hablando de que hay diferentes tratados como Moshe de León, Moshe de Cordovero, Yosef Sayak, permiten conocer junto con las enseñanzas del Rabbi Haim Vital. Entonces lo primero que vamos a conseguir, ¿cómo lo hacemos? Buscamos un río que lleve corriente. Eso sí sería lo recomendable porque el flujo es constante, es decir, no se logra concentrar una carga de emanación o no se mantiene estática en un punto. Bien, entonces preferible que sea un río. Tamaño, no tiene que ser muy grande, bien, suficiente que pueda usted colocarlo en la mano. Ahorita vamos a ver por qué razón suficiente con que puede estar en la mano, tal vez una circunferencia probablemente de unos 7 centímetros, 5 centímetros, será muy buena. Bien, después de esto que hemos conseguido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una de estas piedras. Yo voy a tomar el referente de la piedra. Bien, se puede hacer, vuelvo a mencionar, con algún otro material. Puede ser con madera o puede ser con arcilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en un momento 3 grabados.